A continuación, el licenciado en Física Aplicada, Luis Arturo Tapia Alarcón, nos va a presentar su trabajo titulado Modelo teórico para la detección de componentes químicos mediante enfoques de aprendizaje automático. Adelante, por favor. Buenos días, licenciada Zulma. Muchas gracias por invitarme y dejarme presentar mi trabajo. ¿Se ve la pantalla? ¿Aún no? Mm, Ya, 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 ok. ya. Déjenme nada más ponerlo en pantalla completa. Ya está pantalla completa, ¿verdad? Ok. Eh, ¿Aún no? No tarda, supongo. Ok. Buen día a Ya. todos. Mucho gusto. Soy licenciado en Física Aplicada, Luis Arturo Tapia Alarcón, y estoy estudiando la maestría en sustentabilidad energética. Como ya dijeron, voy a presentar el tema. Un modelado teórico para detección de componentes químicos utilizando enfoques de Machine Learning. Ok. Bueno, les voy a dar una breve introducción del por qué justamente se propuso este tema, cuáles fueron las motivaciones y cuáles fueron las motivaciones, el desarrollo justamente de la ecuación que nos ayuda a modelar el sensor óptico, cómo se generaron, cómo se simularon y generaron los datos, la propuesta justamente para la clasificación de los contaminantes y pues las conclusiones y trabajo futuro que todavía se tiene, ¿no? Una de las primeras motivaciones justamente para esta propuesta fue que la contaminación del agua es uno de los temas más graves, al menos en estos momentos, y que a pesar de que se tienen ciertos sistemas para monitorear la calidad del agua, o para detectar ciertos contaminantes que se encuentran presentes, muchas veces estos requieren desplazarse directamente al lugar, tomar la muestra, y aunque se pueden llegar a realizar justamente la medición ahí, a veces se tiene que llevar a laboratorios especializados donde tengan ciertos tipos de espectrómetros como Raman, o de masas, etcétera. Y pues eso toma tiempo y muchas veces ni siquiera se sabe qué tanto tiempo llevan justamente estos contaminantes, afectando a las poblaciones, como pasó en el caso del río Sonora, que hasta que las personas empezaron a presentar síntomas y el ganado empezó también a enfermar, fue que se analizó qué estaba pasando y se detectó que había habido contaminación por sulfuro de cloro, ¿no? Sulfuro de cobre, perdón. Entonces, esa fue una de las primeras motivaciones, decir, bueno, ¿por qué no proponemos un sistema de monitoreo que aparte, con la ayuda de sistemas de clasificación de aprendizaje automático, permitiese eh, no solo detectarlo, sino también avisar qué tipo de contaminante hay? Y una de las propuestas fue, bueno, ¿por qué no usamos un sensor de luz, ¿no? Un sensor basado en guías de onda, que una guía de onda no es más que una fibra óptica de las que usamos para Internet, pero que ya tienen ciertas aplicaciones para sensado. Por ejemplo, una de sus aplicaciones es el sensado de presión, ¿no? En pozos petroleros se llegan a introducir este tipo de guías para saber qué tanta presión hay y poder regularla y no causar un incidente, ¿no? Pero también se usan para detectar cierto tipo de gases que se pueden llegar a encontrar en el ambiente, como por ejemplo metano, CO2, y a partir de ahí, pues se dijo, bueno, si ya este tipo de sistemas se usan justamente para no solo detectar este presión, sino también detectar ciertos contaminantes, aunque en forma gaseosa, ¿por qué no analizar si justamente también se puede utilizar para detectar contaminantes, pero en el agua, al momento, ¿no? Y bueno, entonces el enfoque de la metodología de este trabajo se dividió en cuatro partes. Una fue conceptualizar justamente el diseño del sensor, ¿no? ¿Qué tipo de geometría de esta guía de onda sería la más óptima para poder realizar la detección de estos contaminantes, ¿no? Una vez ya definida qué geometría, pues desarrollar las ecuaciones que nos ayudasen a modelar eh, las interacciones físicas entre el campo eléctrico y la presencia de estos contaminantes. Y ya que se modeló analíticamente este sistema, pues
se simuló con diversas condiciones para poder generar un set de datos que nos permitiese entrenar modelos de Machine Learning y ayudar a ver cuál de ellos sería más óptimo para poder realizar la clasificación de cada uno de los contaminantes, ¿no? Y bueno, posteriormente que ya se habían definido qué modelos, pues realizar ajustes en los hiperparámetros hasta obtener pues el mejor, el mejor rendimiento en estos modelos. Entonces, bueno, como dije anteriormente, pues se propusieron, podríamos decir, diversas ideas de geometrías de este tipo de guía de onda. La primera fue una guía de onda sencilla, se le llama una guía de onda plana, sencilla, de un solo slab, pero al analizar que justamente el campo eléctrico que sale, que se llega a escapar justamente del confinamiento de la guía de onda, se le conoce como onda evanescente, decae muy rápido y es muy pequeño, pues los valores para poder ver cómo se perturbaba justamente esta onda, pues no eran los adecuados. Entonces después se propuso una onda que se conoce como guía de onda slot, donde pues se tienen justamente dos slabs, uno al lado del otro, una pequeña sección donde se puede decir entre comillas no hay nada más que aire o en este caso agua, por ejemplo, y, y su revestimiento, ¿no? Y la ventaja justamente de utilizar este tipo de geometría es que al inyectar la luz justamente en estos slabs, esta misma, estas mismas, cada una va a tener una onda evanescente que va a escapar de ahí, pero dentro del slot se van a sumar estas ondas y se va a potenciar el campo eléctrico ahí y esto ahora sí nos daba más espacio para poder ver cómo se perturbaba esta nueva onda que se estaba generando dentro del slot. Y bueno, esto a partir de las ecuaciones de Maxwell se realizó el análisis con la geometría y los parámetros en cada una de las regiones y bueno, se obtuvieron justamente las constantes de propagación de la onda en cada uno de estos núcleos, bueno, en el núcleo, en la sección de revestimiento y dentro del propio slot, ¿no? Y ya con estas ecuaciones se pudo desarrollar justamente cómo se comportaba la onda en cada una de las regiones de este modelo, ¿no? Y se obtuvo justamente este sistema de ecuaciones donde cada una describe cómo va moviéndose la onda a través de todo el sistema, ¿no? Al solucionar el sistema de ecuaciones anterior, se logró obtener una única ecuación que nos permite conocer cómo se comporta el sistema en general, que es esta que se conoce como ecuación trascendental, que tiene un parámetro que es beta, que se ve justamente en las constantes de propagación, en las constantes de propagación independientes, pero esta beta es la constante de propagación general de todo el sistema, ¿no? De cómo se propaga justamente la onda en todo el sistema. Y este es uno de los primeros parámetros físicos que se obtuvieron para poder eh, visualizar, bueno, más bien entender cómo se iba a perturbar el sistema en la presencia de alguno de estos contaminantes. Y a partir justamente de esto, otra vez con las ecuaciones que modelan cómo se comporta la onda en cada una de las regiones. Posteriormente se obtuvo el factor de confinamiento del campo eléctrico total, o sea, ya dividido justamente la sección que nos interesa, que viene siendo el slot, entre todo el sistema, ¿no? Y es que este fue el otro parámetro que se necesitaba justamente para saber qué tanto crecía o se atenuaba el campo dentro del slot. Y bueno, justamente con estas dos ecuaciones, con la ecuación 3 y 4 fue que se desarrolló un modelado en MATLAB que variando ciertos parámetros que fueron la longitud de onda y justamente los índices de refracción de estos contaminantes, se solucionó la ecuación trascendental para cada uno de los valores de índice de refracción y
para diferentes tipos de longitudes de onda, porque bueno, justamente se quiso hacer un barrido para ver cómo afectaba la longitud de onda del sistema, dependiendo el índice de refracción. Y, y también, bueno, se calculó el confinamiento de campo en cada uno de estos valores, ¿no? Y con ello, pues se generó un set de datos para cada uno de los contaminantes que se propusieron en el trabajo, que fueron justamente el sulfato de cobre, nitrato de amonio, nitrato de galio arsénico y la salinidad, ¿no? Estos no de manera independiente, sino diluidos en el agua fue justamente la propuesta. De ahí los índices de refracción que se obtuvieron. Y pues este es uno de los ejemplos de un set de datos que se obtuvo, ¿no? Donde se ve cómo vamos variando la longitud de onda dependiendo del índice y la concentración, ¿no? Obviamente, variando la concentración, el índice va a crecer o incluso se puede atenuar. Y bueno, ya que se obtuvieron justamente estos datos, se pasó a la siguiente parte de la metodología, que fue proponer qué modelos de aprendizaje automático se podían utilizar para realizar justamente la clasificación. Y en una primera aproximación, pues lo que se propuso es, bueno, usemos sí, modelos de clasificación clásicos y más sencillos, ¿no? Como viene siendo justamente el Decision Tree, el Random Forest y el XGBoost, y pues donde se compararon justamente sus configuraciones, lo que es la arquitectura, cómo se entrenan cada uno, el objetivo de cada uno justamente para lograr la predicción y al final cómo realizan la predicción final. Y bueno, se realizó justamente una normalización de estos datos, se introdujeron dentro del modelo y se optimizaron los hiperparámetros para que, bueno, finalmente, pues se obtuvieron estos resultados en el caso del Decision Tree, como se puede ver, pues este logró una clasificación muy buena, siguió teniendo algunos valores donde no logró realizar una clasificación correcta, como se ve en la matriz de confusión, pero en general el accuracy y la curva de aprendizaje llegaron a converger de manera adecuada y nos entregó un buen valor justamente de la clasificación. Para el siguiente caso, cuando se entrenó el Random Forest, aquí fue donde más problemas se llegó a tener, a pesar de que se optimizaban los hiperparámetros, no llegaba a tener una buena clasificación general de estos datos. Solo en algunas áreas llegaba a clasificar de manera correcta, como se llega a ver en la etiqueta 3 y en la etiqueta 2 y 1, pero pues en general como que se trató de mejorarlo, pero no lo pudo lograr. Y finalmente con el XGBoost también se llegaron no logró a clasificar de manera tan buena como lo llegó a hacer el Decision Tree. Eh, a pesar de que llega a converger con un error no muy alto, la clasificación sigue sin lograrla de manera adecuada. Y bueno, finalmente, bueno, dentro de las conclusiones, pues se logró conceptualizar y modelar de manera adecuada una propuesta de un sensor óptico basado en guías de onda y que en base a los parámetros ópticos de los mismos compuestos diluidos en el agua, pues generarnos un grupo de set de datos que nos permitiese entrenar justamente los modelos de Machine Learning. Se entrenaron estos modelos y se evaluaron y finalmente pues lo que se
conclujo fue que el Decision Tree fue el que mejor desempeño tuvo, a pesar de que los otros también llegaron a tener una buena clasificación en algunas áreas, no fueron tan óptimos como el Decision Tree, y que pues es una primera aproximación de esta propuesta, pues es una buena propuesta. Se puede llevar a más, incluso pues se tiene propuesto construir justamente este sensor para poder validar los valores que se simularon de manera analítica, y también se está trabajando ahorita actualmente en unos modelos de redes neuronales que nos permitan justamente también comparar estos modelos que ya se trabajaron para ver qué tanto mejora en la clasificación de los contaminantes. Eh, y bueno, de momento por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda que tengan, pues estoy aquí. Muchas gracias. Interesante trabajo. Gracias. ¿Tenemos preguntas? Sí, Ahorita te las voy a leer. ok. La primera es, ¿qué impacto tiene la generación de datos sintéticos en los resultados comparado con datos reales que pudieran obtenerse? Bueno, es uno de de los primeros retos a los que nos enfrentamos, al menos con la propuesta justamente de estos contaminantes, eran los valores del índice de refracción, ¿no? Era porque, al menos desde este punto de vista del que lo tomamos, que era un punto de vista desde la óptica, fue complejo realmente encontrar cómo un set de datos con este tipo de parámetros. Entonces, pues justamente se recurrió a modelarlos a partir de de unas ecuaciones que se llama relación de Lorentz-Lorenz, que toma ciertas propiedades de estas moléculas para poder obtener los valores de índice de refracción. Ok, preguntan también si sabes qué tipo de datos son o cuál es su distribución. Ah, bueno, sí, bueno, cuando se realizó justamente la normalización, bueno, ya no puse las gráficas de la normalización, pues se visualizó cómo, cómo se van distribuyendo, y uno de de las problemas a los que nos hemos estado enfrentando todavía con este tipo de propuesta es que hay ciertas zonas donde los valores son muy similares, sino que en algunos incluso son iguales, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo poder como lograr que estos datos no, bueno, un- una, una mejora en los datos que nos permita una mejor separación de ellos para mejorar la clasificación. También nos comentan si no sería mejor escoger una función de activación que se adecue precisamente a estos datos. Sí, justamente he estado investigando bueno, para la parte de redes neuronales, he estado investigando ciertos tipos de funciones de activación. Por ejemplo, está una que apenas conocí que se llama Lick-ReLU, que justamente por lo que leí ayuda a que cuando los datos son muy cercanos, deja como un cierto tipo de gradiente que permite al modelo, ayuda justamente en la clasificación del modelo. Muy bien. ¿En qué se basó la decisión para elegir los algoritmos propuestos como primer acercamiento al problema? Pues una de las primeras decisiones fue considerar los que no eran a lo mejor algoritmos tan complejos ni que requirieran tanto poder computacional en comparación, pues, de meternos ya con modelos de redes neuronales. Gracias. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta a nuestro ponente? Estoy revisando, ¿eh? Sí, no sé. Muy bien. Entonces,
procedemos a felicitarte por tu trabajo, está muy interesante, y a entregarte tu certificado de participación por la ponencia del modelo teórico para detectar componentes químicos utilizando una aproximación de Machine Learning en la sexta Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, que se está transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Universidad de La Cañada, en Teotitlán de Flores, Magón, Oaxaca, hoy 14 de noviembre de 2025. Este certificado lo avalan nuestra encargada de despacho de rectoría, la doctora Margarita Bernabé Pineda, y el fundador y director del Laboratorio de Ciencia de Datos, el doctor Miguel Ángel Sánchez Acevedo. Muchas gracias por tu participación.